nuestro sol con todo su esplendor jamás podrá inmolarte. No hay musa ni hay versos que alcance, ni el mismo infinito lo que es mi Perú. Oh tierra fértil, tus quebradas son benditas por Santa Rosa y Conchita, Beatita Luisa y San Martín. Hola, ¿cómo están? Soy de profesión Carlos. Espero que este video en conmemoración del Bicentenario les conmueva mucho, les haga recordar los episodios muy importantes de la historia. Los estudiantes se esforzaron demasiado por hacer este video. Espero que sea de su agrado. Y un feliz Fiestas Patrias y un feliz Bicentenario. Lo desea el profesor Giancarlo y la institución Caro Bactila. Nos vemos. Buenas tardes, les deseo unas felices fiestas patrias a todos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la prosperidad falaz. Bueno, hay que generar unos pequeños conceptos. Prosperidad se refiere a abundancia y falaz a algo falso, entonces sería una falsa abundancia. Este periodo se da entre los años 1845 hasta 1872. Bueno, después la prosperidad falaz, este término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre, que era del guano, que fue el auge económico y de relativa estabilidad política, gatillada por la demanda extraordinaria proveniente de la Europa en plena revolución agrícola. Bueno, ¿y en qué contexto nos encontramos? En el contexto mundial de la industrialización y de la revolución agrícola. Yo voy a hablar sobre las formas de explotación del guano de islas. Primero tenemos a la etapa de los consignatarios. Se da desde el año 1845 hasta el año 1851. Bueno, esto para la venta del guano de las islas, mediante el cual se entregaba el guano a particulares. Estos podrían ser nacionales o también podrían ser extranjeros, y ellos podrían comerciar con el exterior para así el Estado tener a cambio una comisión. Este sistema fue impulsado por el gobierno de Ramón Castilla. Todo esto, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la prosperidad falaz? Bueno, la primera sería que se repartió el dinero a los hacendados, comerciantes y funcionarios públicos, y surgen las demandas de corrupción. Después de esto surge la centralización y la formación de pequeños élites. También la dependencia económica financiera del Perú con respecto a los grandes potencias mundiales, y finalmente el acrecentamiento de la deuda externa. Bueno, gracias. Por final les voy a hablar sobre la Guerra del Pacífico. La causa de esta guerra fue la decisión de Bolivia de confiscar bienes de empresas chilenas, pues estas se negaban a pagar. Chile alegó que la imposición de esos impuestos violaba lo establecido por el Tratado de Límites de 1874. Es así como Perú se alió en defensa de su alianza con Bolivia. Tras varias campañas, los gobiernos Chile, Perú y Bolivia firmaron un armisticio que puso fin a esta guerra. Se dieron 5 campañas. La primera campaña marítima, donde el 21 de mayo Chile fue derrotado en el combate naval de Iquique, pero en el combate de Punta Gruesa y Angamos Chile salió victorioso. En la campaña de Tarapacá se dieron 2 batallas, Dolores y Tarapacá, la cual Chile toma posesión. En la campaña de Tacna y Arica, Chile ocupó Tacna el 26 de mayo y Arica el 7 de junio. Finalmente Bolivia se retiró de la guerra, dejando sola a Perú. Campaña de Lima. Chile venció a Perú en la batalla de Chorrillos el 13 de enero y en Miraflores el 15 de enero. Finalmente tenemos a la campaña de la Sierra, donde las tropas peruanas intentaron resistir, pero las tropas chilenas lograron derrotarlas definitivamente en la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Ahora me toca exponer sobre Miguel Grau y el combate de Angamos. Miguel Grau nació el 27 de julio de 1834 en Piura y falleció el 8 de octubre de 1839 en la punta de Angamos a los 45 años. Su apodo era los Caballeros de los Mares. ¿Por qué ese apodo? Porque él rescató a una nueva flota de Esmeralda, un barco que acaba de hundirlo.
Bueno, ahora voy a hablar sobre el combate en Angamo. El combate en Angamo ocurrió el 8 de octubre de 1869, donde se enfrentaron el buque peruano el Huáscar y el buque chileno Concharane. Bueno, esto marcó la guerra del Pacífico de 1879 hasta 1883. Bueno, a las 9 de la mañana, Huáscar abrió fuego sobre el buque chileno Concharane, donde no causaba bastante daño. En cambio, el buque chileno abrió fuego cañonazo al buque Huáscar, donde causaron bastante daños. Bueno, el jefe Miguel Grau Seminario murió porque le cayeron un cañonazo en la torre del mando. Bueno, su representante Elías Aguirre y Melinto Rodríguez continuaron la lucha hasta que murieron por cañonazo de blanco encalado. Gracias. En el año 1879, 3 países van a entrar en guerra: Perú, Bolivia y Chile. En el contexto de este terrible conflicto dará lugar una de las batallas más heroicas que tuvimos en la historia. ¿De qué batalla nos referimos? De la batalla de Tarapacá. Soy la alumna Yesibel Cancho y el día de hoy les voy a hablar de esta importante batalla, que se va a celebrar el 27 de noviembre, cuando nuestras fuerzas peruanas, tras haber sido derrotados durante la guerra marítima, finalmente se vuelven a encontrar con el enemigo chileno por vía terrestre. Allá en el sur es allí donde se da la batalla de Tarapacá, que por la cuestión de puro esfuerzo y heroísmo logramos obtener nuestra primera y única batalla en la historia. Pero no solamente fue por el esfuerzo peruano, sino también por el gran liderazgo de un hombre muy importante. ¿De quién hablamos? Y Andrés Avelino Cáceres, que también se le denominará como el brujo de los Andes. No estaba solo, sino estaba acompañado de un amigo suyo, un hombre valiente que también entregó su vida en esta guerra. ¿De quién hablamos? De Francisco Bolognesi. Esta batalla la ganamos nosotros. Sin embargo, los peruanos no nos supimos aprovechar, ya que carecíamos de caballería que nos permitiera perseguir y diezmar al enemigo. Es por eso que en tales circunstancias abandonaron la ciudad para irse a Arica. Los chilenos, tras haber sido derrotados, se apoderan de este departamento, uno de los departamentos más ricos en riquezas naturales, como el salitre, uno de los productos más comercializados en esa época mundialmente. Es por eso que les brindo que celebren el 27 de noviembre recordando este gran heroísmo y esfuerzo peruano que tuvimos en la historia. La ciudad perdida de los incas en realidad nunca estuvo perdida. En 1911, Machu Picchu fue dado a conocer al mundo por Hiram Bingham, pero en realidad, ¿este fue el primero en encontrar la ciudadela? Bingham era un profesor de historia, interesado en encontrar los últimos reductos de Vilcabamba. Cuando estaba ahí, empezó a escuchar relatos asombrosos sobre un tal Machu Picchu, y junto al sargento Carrasco, el cual no solo lo protegía, sino también obligaba a las personas quicholantes de la zona a que le sigan contando más historias sobre este lugar. Una vez ahí, se encontró con 2 familias que vivían en la zona. Entre ellos, hablaron con el pequeño Pablo Recharte, el cual, con tan solo ser un niño, guió a Bingham hasta la zona urbana de la ciudadela. Este quedó totalmente maravillado y asombrado con todo lo que había encontrado en la infraestructura incaica, pese a que estaba llena de maleza. Gestionó rápidamente auspicios de la Universidad de La Yale, la National Geographic y el Estado peruano para el estudio científico del lugar. Gracias a las excavaciones que se hicieron, se pudieron encontrar restos arqueológicos y tumbas ancestrales. Bingham, en su viaje a Nueva York, publicó un artículo titulado Cusco, la ciudad más sucia del mundo, por lo cual un boliviano tradujo dicha página en la lengua española e incluso quechua blanca. Los cusqueños obviamente tuvieron mucha indignación y se lo hicieron notar en la vuelta de Bingham a tierras peruanas. ¿Recuerdas que te conté de que encontraron restos arqueológicos? Pues Bingham volvió a llevárselas en 80 cajas. Los cusqueños rápidamente se tiraron a las vías del tren para impedir la salida de este, pero lamentablemente sin ningún resultado positivo.
momento, Big Man era visto por todo el mundo como el descubridor de Machu Picchu, pero no le duró mucho, pues salió información precisa de Agustín Lizárraga, el cual había llegado 9 años antes a Machu Picchu. Incluso se dice que este puso su nombre en graffiti en uno de los muros del Sol, pero por obvias razones Big Man mandó a borrarlas sin quedar huella de eso. Tras estas declaraciones, Big Man se escuda diciendo que fue la primera persona en reconocer la importancia del sitio arqueológico, aun cuando los trabajos se realizaron sin los métodos adecuados. En realidad, Lizárraga también quería hacerlo conocer, pero no tuvo el apoyo del gobierno de ese momento. El 7 de julio del 2007, Machu Picchu fue considerada una de las maravillas del mundo, por lo tanto, un importante destino turístico. Sinceramente, ¿crees que se le da el valor necesario a nuestro sitio arqueológico? Pues la verdad no, siendo prueba de ello el daño que se le hizo al reloj Inca en Intihuatana en un spot comercial. En este bicentenario, esperamos que nuestras autoridades y los compatriotas tomemos más conciencia de nuestros lugares arqueológicos, no solo por ser fuentes de ingresos, sino también por preservar cultura El e ingenio historia. de Leguía, un gobierno que duró 11 años, dirigido por el expresidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Tuvo un periodo del 4 de julio de 1919 al 25 de agosto de 1930. Fue un gobierno dictatorial, entreguista, corrupto y populista. El gobierno peruano se asocia al capital extranjero Estados Unidos y se desarrolla una política centralista, donde se ignoró los derechos del pueblo y se les explotó con impuestos y trabajos obligatorios. No obstante, surge la clase media emergente. El 18 de enero de 1920, Leguía promulga la Constitución de 1920. Además, se desarrolló el litigio entre la transnacional norteamericana IPC y el gobierno peruano por la posesión del yacimiento petrolero La Brea y Pariñas. El hecho más importante en este gobierno fue la celebración del centenario de la independencia de nuestro Perú. A esta celebración se le sumaron obsequios por parte de Alemania, China, Japón, entre otros, tales como el monumento de Manco Cápac en el Parque Leguía, en la Victoria, y la torre alemana que se encuentra en el Parque Universitario. Una de las causas más importantes para el fin de la dictadura de Leguía fue la caída de la bolsa de valores de Wall Street de Nueva York, siendo Perú uno de los países más afectados. No obstante, el comandante Luis Sánchez Cerro, que se sublevaba en Arequipa, destituyó a Leguía mediante un golpe de Estado el 22 de agosto de 1930. Es así que Leguía se ve obligado a renunciar al poder, siendo encarcelado. Gracias. Buenos días y feliz mes patrio. Hoy les voy a hablar sobre uno de nuestros presidentes, el cual se llama Juan Velasco Alvarado. Antes de que él ingresara a la presidencia, se encontraba en esta Francisco Belaúnde Terry. Él quería resolver un problema de hace ya décadas, el cual era el problema de La Brea y Pariñas, que era un complejo petrolífero ubicado en Piura, que estaba en manos de la International Petroleum Company. Esta tenía una deuda millonaria con el Estado y se negaba a pagarla, alegando de que los territorios eran privados y que no existía tal concesión por parte del Estado. Belaúnde dijo que resolvería esto en 90 días, y así fue. Se firmó un trato por escrito, pero el escándalo se supo cuando alguien denunció la presunta desaparición de la página 11 de este contrato. Fue ahí donde Velasco aprovechó y da el golpe de Estado, iniciando así su dictadura y autoproclamándose presidente del Congreso Revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968. Una de las primeras cosas que hizo fue resolver el problema de La Brea y Pariñas, expropiando así a la International Company, embargándola de bienes y sacándola del país, recuperando el complejo petrolífero y haciéndolo parte del Estado peruano. Otra de las cosas que hizo fue la promesa olvidada por algunos presidentes, el cual fue la reforma agraria. Belaúnde también planeaba hacer la reforma agraria, de no ser porque no tenía mayoría en el Congreso y no la pudo dar. Velasco fue el primer presidente en darla y consistía en la repartición de tierras a la clase trabajadora para evitar la servidumbre y el gamonalismo entre los terratenientes. Esta se proclamó el 24 de junio de 1969
que antes era conocido como el Día del Indio y pasó a ser el Día del Campesino. Otra de las cosas que hizo fue la creación de empresas estatales, como Petroperú, Pesca Perú, Aeroperú, entre otras. Él no toleraba el lucro. Por eso también dio la reforma educacional, ya que no quería el lucro en esta área tampoco. Consistía técnicamente en la expropiación. En esos años se llevó a cabo el Plan Inca, que consistía en la integración y la igualdad social. También recuperó la popularidad de Túpac Amaru II, que era un personaje olvidado de la historia peruana. Su gobierno se llevó durante la Guerra Fría y no se alineó con ninguno de los dos bandos. Y el Perú estaba entre los países no alineados. Y por primera vez el Perú, en la historia republicana, tuvo una política exterior independiente de los centros de poder. El gobierno de Velasco fue un gobierno que buscó el desarrollo industrial autogestionario para garantizar independencia económica. Significó la transformación de un país que era oligárquico, donde reinaba la servidumbre y el gamonalismo en la sierra y en la selva. Como inició su gobierno con golpe de Estado, pues también fue sacado con golpe de Estado, conocido como el Tacnazo. Gracias. A 200 años de que el Perú se convirtió en una república independiente, rememoramos sucesos, tanto positivos como negativos, para que nosotros, los jóvenes que no lo vivimos, lo conozcamos, y para los que sí lo recuerden, con el objetivo de que nunca más vuelva a ocurrir. Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, mayormente llamado Sendero Luminoso, fue un movimiento maoísta que inundó de sangre el Perú desde los años 80. Nace en Ayacucho, específicamente en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde se llama Filosofía Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, Camarada Gonzalo o alias El Cachetón, líder y fundador de aquella sanguinaria organización terrorista de extrema izquierda de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta, la cual, según la Comisión de Verdad y Reconciliación, fue la causante de la muerte de aproximadamente 37.840 personas. Finalmente, la cúpula de Sendero Luminoso cayó en la Operación Victoria un 12 de septiembre de 1992, liderada por el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia del Perú, y actualmente cumple una condena perpetua. Asimismo, algunos libros con los cuales nos pueden ayudar a comprender mejor la historia del tema son La Hora Final, El Sendero del Terror, Caiga quien caiga, La Cuarta Espada, Guerra Senderista, Profetas del Odio, Ríos de Sangre, Sendero Luminoso, entre otros. Gracias. Sendero Luminoso fue fundada en la década de los 60 por el entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán, que en mayo de 1980 desencadena un conflicto armado en contra del Estado y la sociedad peruana, considerado el hecho más violento de la historia de nuestra república. La CBR afirma que hubo un total de 31.331 personas víctimas del terrorismo. ¿En base a qué actuaban? Al pensamiento Gonzalo. ¿Esto a qué llamaba? Al uso de la violencia mediante las armas para llegar al poder. Esto incluía tanto a campesinos como obreros y consideraba todo tipo de propiedad o de comercio como capitalista. Tuvieron su primer acto terrorista un 17 de mayo de 1980, en un pueblo ayacuchano, cuando a vísperas de las elecciones decidieron quemar las cédulas y ánforas de votación. Posteriormente continuaron su lucha desde las zonas rurales, donde se mataban a las autoridades civiles y políticas, a todo aquel que se le oponga, y además se amedrentaba a la población en general. Entre las más conocidas está la masacre de Lucanamarca y la de Shirajai. En este contexto se desarrollaron tres diferentes gobiernos, el de Belaúnde Terry, el de Alan García y el de Fujimori. En este último se tuvo mejores resultados debido a la inteligencia contrasubversiva. Sin embargo, es importante recordar los abusos cometidos por parte del famoso Grupo Colina, entre ellos el de La Cantuta, el de Pativilca, el de Santa y el de Barrios Altos. ¿Cómo se produce el declive? A partir de 1991, las rondas campesinas son consideradas comités de autodefensa. ¿Esto qué les permitía? Les entregaban tanto armas como entrenamiento por parte del ejército peruano. Esto, junto con la captura de Abimael Guzmán y otros miembros, a partir del 12 de septiembre de 1992 por el GEIN, fueron los golpes detonantes para el movimiento. Mientras tanto, en la población ya se había desarrollado, por ejemplo, el rock subterráneo de fondo, con grupos como Leucemia, Narcosis, Escuela Cerrada, etc. Sus letras se oponían a la violencia tanto producida por el Estado peruano como por Sendero Luminoso. Además de los libros y documentales que podemos ver para informarnos del tema, está el lugar de la memoria, tolerancia y la inclusión social, con diferentes murales acerca del terrorismo de la época. Nos encontramos a días de nuestro bicentenario. Esto nos trae como consecuencia ponernos a pensar sobre cómo ha sido toda nuestra historia de república, y este es uno de los hechos más violentos que ha ocurrido. Es por ello que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es ahí la importancia de no olvidar ese momento, sobre todo en memoria de todas aquellas víctimas del terrorismo. Gracias.
oportunidad yo les explicaré el surgimiento de Huaycán. A mediados de los 80, esta era una quebrada desértica y eriaza. Aunque existían algunos campos de cultivo, lo más resaltante fueron los terrenos rocosos y las cumbres que parecen abrazar esta quebrada. En estas circunstancias, la vida parece muy difícil. Sin embargo, pese a las dificultades, aquí se comenzará la formación de la comunidad Huaycán. En este periodo, Lima atravesaba una sobrepoblación que se reflejaba en asentamientos urbanos saturados y precarios. Muchos de los que vivían en estos asentamientos provenían del interior del país y se habían desplazado a la periferia de la capital con la idea de mejorar su calidad de vida. Es así que nacen los proyectos de habilitación de las quebradas eriazas de Lima, proyectos impulsados por la Municipalidad de Lima. El proyecto inicial es de la habilitación urbana Huaycán, que se constituyó el 3 de mayo de 1984 como decreto de alcalde de Lima, Alfonso Barrantes. El objetivo fue la organización territorial del área de Huaycán, con la participación de la población organizada. Cerca de los 90, nuestra comunidad haría frente al terror desatado por el grupo subérgico Sendero Luminoso. Por esta razón, el gobierno instaló una base militar en la zona arqueológica de Huaycán, pero sería la comunidad organizada la que pondría fin a la resistencia de esta amenaza. El personaje importante de esta labor fue Pascuala Rosado, que ocupó el encargo de secretario general de la comunidad. Rosado encabezó la defensa de Huaycán mediante la sesión del Comité Autodefensa, pero hace frente a la delincuencia y terrorismo. Luego de retomar un exilio forzado por la amenaza contra su vida, Pascuala fue asesinada en marzo de 1996. Hasta la actualidad es homenajeada en el monumento de los Martínez. Y así es como culmina la historia. No fue tan fácil atentarse en estos territorios y aún saliendo adelante, que se caracteriza por la unión y la organización comunal y la esperanza de un Huaycán seguro y digno. Muchas gracias. Profesores y alumnos, tengan un cordial saludo. Hoy les voy a hablar sobre las elecciones de 1990. Según todos los pronósticos, en 1990 debería de ganar Mario Vargas Llosa. Se lanzó con el partido Movimiento Libertad, el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes y Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry, formando un nuevo partido, Frente Democrático Fredemo, uniéndose partidos muy fuertes. 2 años antes todos pensaron que iba a ganar. Mario Vargas Llosa contaba con el apoyo de los diarios más importantes y de todos los canales de televisión y las estaciones comerciales de radio. Todas las empresas encuestadoras daban su victoria y las grandes empresas financiaban sus campañas. Mario Vargas Llosa, estando en su triunfo, empezó a visitar a todos los capitales del mundo y todas las personas que le acompañaban invertían mucho dinero para su compañía. Entonces del anonimato salió Alberto Fujimori, donde reaccionaron todos los partidos tradicionales como discriminando a una persona de rasgos chinos del continente asiático, dando resultados de las elecciones como primer lugar al partido Fredemo, Mario Vargas Llosa, pero no pasando al 50% para que sea ganador como exige la Constitución y como segundo lugar dando el partido Cambio 90, Alberto Fujimori, dando un porcentaje más cercano de Mario Vargas Llosa, yéndose para la segunda vuelta. Mario Vargas Llosa, dolido y decepcionado y quedando humillado por tantos diplomáticos que lo visitaron, que estaban hospedados en el Hotel Sheraton para festejar su triunfo, Mario Vargas Llosa le ofreció apoyarle en su gobierno y que renunciaría a la segunda vuelta para evitar su humillación y quedando en silencio por 10 días sin ninguna pronunciación en su casa. Fujimori se desplazó para su casa de Mario Vargas Llosa y rechazando esa propuesta y señalando cumplir como la Constitución
política de Perú, y así enfrentándose y siendo triunfador a las elecciones Alberto Fujimori, y siendo proclamado como nuevo presidente de la República para el año 1990 a 1995. Y les deseo unas felices fiestas patrias. Gracias. Buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar sobre la aparición Chavín de Huántar. El 17 de diciembre de 1996, en horas de la noche, se celebraba el cumpleaños del emperador de Japón, en la residencia del embajador Aoki en San Isidro. Siendo exactos a las 8:15 de la noche, se escuchó una gran explosión, de lo cual salieron 14 terroristas del grupo terrorista revolucionario Tupac Amaru, al mando del terrorista Néstor Serpa Cartolini. Tomaron como rehenes a 700 personas que al transcurso de los días fueron liberados poco a poco al llegar a 72 rehenes, entre ellos el más importante, el canciller Francisco Toledo. Néstor Serpa Cartolini exigía la liberación de 4 emergentistas de la prisión, y lo que a él más le importaba era la liberación de su esposa Nancy Conde. A través de esto, el presidente Alberto Fujimori crea la primera brigada de fuerzas especiales con el único propósito de que la operación sea un éxito y no haya ni una pérdida. Tuvieron que pasar 126 días desde la toma de la embajada de Japón para que un 22 de abril de 1997, al mando de Vladimiro Montesinos, la operación Chavín de Huántar se dé inicio. Al finalizar, hubieron pérdidas. Todos los terroristas murieron, y entre ellos los oficiales Juan Sandoval, Raúl Jiménez y el magistrado fiscal de la justicia, Carlos Acuña. La operación Chavín de Huántar toma este nombre gracias a la cultura preinca chavín, que eran considerados unos genios en las bases subterráneas o pasillos subterráneos. Gracias. Buenas tardes, profesores, buenas tardes, alumnos en general. Hoy les voy a hablar sobre la guerra del Cenepa. ¿Qué fue la guerra del Cenepa? La guerra del Cenepa, también conocida como conflicto de Alto Cenepa, fue un enfrentamiento político y militar entre las naciones de Ecuador y Perú, ocurrido en 1995 y originado por reclamos territoriales y limítrofes. En dicha guerra se enfrentaron Ecuador al mando del presidente Sixto Durán Valle, quien reclamaba los territorios peruanos del Valle del Río Cenepa, y Perú, al mando del presidente Alberto Fujimori en defensa de los reclamos ecuatorianos. Causas y consecuencias de la guerra. Las principales causas fueron la falta de claridad en la delimitación de las fronteras entre ambos países, los antecedentes bélicos entre ambas naciones, la incongruencia de la firma del protocolo del Río de Janeiro, ya que Ecuador afirmaba que se había visto obligado a firmarlo al haber sido amenazado militarmente por Perú. La necesidad de Ecuador de acceder a la navegación del río Amazonas, impedida por la división territorial a favor de Perú. Consecuencias: una gran cantidad de bajas durante el conflicto armado, gran pérdida económica por gastos militares, y en 1998 se firmó el Acta de Brasilia y a Ecuador se les permitió la libre navegación por el río Amazonas. A pesar de varios años de reclamos y tratados de paz entre ambas naciones, aún no habían podido resolver sus diferencias acerca de los territorios limítrofes de la cordillera del Cóndor. Ecuador le reclamaba a Perú una serie de territorios adjudicados durante el virreinato español en América. El 29 de enero del año 1942, tras una serie de tensas disputas entre ambas naciones, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, con el que se estableció un acuerdo entre Ecuador, Perú, Argentina, Chile y por último Brasil, para finalizar con los conflictos fronterizos entre los dos países. Sin embargo, Ecuador expresó posteriormente su inconformidad con dicho tratado y la relación se fue tensando hasta que a finales de enero de 1995 se desató un conflicto armado entre ambas naciones en el valle del río Cenepa, que dio inicio a 2 meses de disputas militares en la zona. La guerra finalizó en marzo de 1995, luego de la intersección de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Allí se firmó un acuerdo de país entre dichos países y la pugna continúa en términos legales pero sin agresiones militares.
El conflicto territorial finalizó con un acuerdo político llamado Acta de Brasilia, firmado el 24 de octubre de 1998, con el que se pactó la división territorial y diversas condiciones de paz entre ambas naciones. Gracias. En esta oportunidad le voy a hablar sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta fue creada en el año 2001, luego de que el presidente Alberto Fujimori abandonase el país rumbo a Japón, y fue durante el gobierno transicional de Valentín Paniagua. El objetivo principal de la CBR era investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, a cargo de los actores del conflicto armado interno, que son el Estado peruano, y los grupos escandalosos y o conflictivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA. El 28 de agosto del 2003, la CBR terminó su mandato con la publicación de su informe final. Este fue presentado en el Palacio de Gobierno ante el entonces presidente Alejandro Toledo. Después de la entrega del informe final, desataron diversas reacciones por parte de voceros políticos, tanto en el Congreso de la República como en medios de comunicación, criticando tanto al informe final como al trabajo de la CBR. Muchos acusaron a la comisión y a su informe final de mostrar ciertos sesgos ideológicos. Así, se tildó a sus miembros de senderistas y marxistas, debido a que muchos de ellos provenían de una militancia izquierdista. Gracias. Buenas tardes, profesor, alumnos y docentes en general. Me tocó exponer sobre la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Este suceso forma parte de la segunda etapa de crisis política generada por el enfrentamiento entre Pedro Pablo Kuczynski y el Parlamento, en la que la agrupación opositora Fuerza Popular tenía mayoría absoluta. El 15 de diciembre se aprobó la admisión de moción para iniciar el proceso de declaratoria de la permanente incapacidad moral de Kuczynski con 93 votos a favor, 17 en contra y 0 nulos. Para que se declare la vacancia se necesita una mayoría calificada correspondiente a 2/3 del total de 130 congresistas, la cual no se alcanzó en la votación realizada el mismo día, cuyo resultado fue el 79 votos a favor, 19